Los cardenales decidieron que el 7 de mayo, en pocas horas nada más, comience el cónclave. Yo siempre digo que los papas tienen tres misiones. El papa tiene que ser un pastor. Francisco cumplió esa función y yo diría que sobradamente. Tiene que ser una persona que conduzca un sumo pontífice. Y pontífice viene de puente justamente. Y él tiene que hacer un puente. Es un jefe de Estado. O sea, es el jefe del Estado Ciudad del Vaticano. Quizás haya un acuerdo ya previo que Previo. se piense y que eso nos dé un sínodo cardenalicio breve. Debe haber una una posibilidad obvia de acuerdos políticos previos o de acuerdos. Y esta monarquía electiva es la elección del más apto o de quien consideren más apto. De gente que podría seguir el legado de Francisco, como quienes podrían seguir otro rumbo totalmente opuesto. El sentido de un sínodo cardenalicio tiene un sentido temporal y un sentido espiritual. La Argentina, yo digo que ha sido bendecida en tener a un papa argentino, el Papa Francisco. Bienvenidos a un nuevo Border Urgente. Los cardenales decidieron que el 7 de mayo, en pocas horas nada más, comience el cónclave que elegirá al nuevo Papa. 135 cardenales electores van a estar encerrados en cónclave, decidiendo quién va a ser el sucesor de Francisco. Y para hablar de esto y de toda la liturgia en torno a esta elección, estamos aquí con el licenciado Arnaldo Miranda Tumbarello. Él es historiador y es especialista en derecho nobiliario. ¿Cómo le va? Gracias por venir, Arnaldo. ¿Qué tal? Mucho gusto, María Julia, encantado. Bueno, Y bueno, aquí a horas del cónclave, a, ¿no? a horas del cónclave en que, bueno, ya hablábamos sobre qué es lo que podría estar pasando en este momento, qué es lo que podría pasar en la previa y qué es lo que podría pasar adentro de la Capilla Sixtina cuando comience el cónclave para elegir un nuevo papa. Las cuestiones, digamos, de política eclesiástica o de política cardenalicia, no sé cómo llamarlo, Ujú. ¿cuándo comenzaron? Bueno, en realidad yo digo que comenzaron ya cuando un papa, cuando un vicario de Cristo, que ese es uno de los títulos, ¿no? Que tienen los papas, ya estaba, se temía por su estado de salud, ¿no? Ujú. Un desenlace. Siempre hay una intriga. Pensemos que la iglesia es el papado es una monarquía electiva, la única monarquía electiva, de carácter electivo, que tenemos prácticamente a partir prácticamente de Cristo, es decir, que es la más antigua del mundo occidental, en Claro, este caso. porque Cristo elige a Pedro. Exactamente, y le dice que sobre él edificará o será la piedra angular de su iglesia. Bueno, comenzando ahí, desde ese momento, allí comienza, todos los papas son sucesores en el trono de Pedro, no en el Ujú. trono petrino. Ahora, sin embargo, Francisco, digamos, resignó o renunció a todos estos títulos nobiliarios que tenía para su tumba, para cómo quería dejar puesto su Claro, su lápida lápida, no me salía la refrenda un palabra. poco, refrenda su impronta. Claro. Quienes lo llegamos a conocer, aun cuando no era papa, digamos que es el mismo Jorge Mario Bergoglio que conocimos, que pudimos ver, la deontología que él tuvo durante toda su vida, la simpleza, la austeridad. Digamos que yo siempre digo que los papas tienen tres misiones o tienen una cuestión tripartita, aunque hay muchas cosas en la Iglesia católica que son tripartitas, inspirados quizás en la Santísima Trinidad, según. El Papa tiene que ser un pastor. Francisco cumplió esa función y yo diría que sobradamente, nunca es de más, pero sobradamente sí. Tiene que ser una persona que conduzca un sumo pontífice, y pontífice viene de puente justamente, y él tiene que hacer un puente.
porque se supone que es el vicario de Cristo, o sea, Dios en la tierra, vamos a decir, Ujú. o un puente constituir. Y después es un jefe de Estado. O sea, es el jefe del Estado Ciudad del Vaticano. Digamos, este Estado pequeño, más pequeño del mundo, 44 manzanas, pero que tiene a su vez un poder obviamente terrenal y supraterrenal, ¿no? En este ¿Y caso. tiene PBI? Bueno, digamos, como todo Estado sí tiene obviamente un PBI, pero digamos que se maneja en esas 44 manzanas más que nada las residencias eclesiásticas y es sucesor de los estados pontificios. Esos estados pontificios hasta 1870, cuando se marcha por la unificación de Italia, que ya venía desde 1861, Víctor Manuel II, primer rey de Italia de la dinastía de Saboya, marcha sobre los estados pontificios, sobre Roma. Y esta cuestión se va a arreglar con los pactos lateranenses. Muchos dicen el pacto de Letrán. En realidad son 3 documentos, por eso digo los pactos lateranenses, y porque fueron firmados en las inmediaciones de la Basílica de San Juan de Letrán, que está Ujú. en Roma, donde Benito Mussolini, que representaba al gobierno italiano de entonces, estábamos en 1927, quiero aclarar, ¿no? O sea, representando al rey, Víctor Manuel III en este caso, el monarca, y el cardenal Gasparri, que representaba justamente a Pío IX, Pío XI. Entonces llegan a un acuerdo para destrabar el conflicto. El primer documento es un pacto, el pacto de Letrán, sí, correcto, por el cual se reconocen las partes iguales, por eso firman un pacto, justamente se reconocen entre iguales y de allí arreglan la jurisdicción, que va a tener estas 44 manzanas que estamos hablando, justamente el papado, va a ser un estado dentro de otro, Claro. con una servidumbre de paso, por supuesto, si no, no podría tener de otra manera. Después van a hacer un concilio, digamos, un concordato, donde van a arreglar también otras cuestiones. Y también va a haber una compensación económica, Ujú, esa compensación por todos esos estados pontificios que le habían sido quitados, ujú. ¿no? Y esa Justamente a la iglesia. compensación económica se la da Italia. Se la da Italia en ese momento porque había sido Italia la que a raíz de su unificación habían marchado sobre Roma. Y después la financiación del Estado de Vaticano proviene del diezmo o de las ofrendas de los feligreses a lo largo y a lo ancho del Claro, mundo. y provienen también de las rentas que tengan justamente las propiedades de la iglesia, que siempre están, según preconizan, y es así, al servicio de todos. O sea, Ahí hubo un gran, digamos, quiebre, ¿no? Después del papado de Francisco sobre la transparencia de los recursos, ¿no? Que manejaba el Banco del bueno, el Vaticano. Banco Vaticano, justamente, y todas estas cuestiones, el Papa Francisco se dedicó, muchos dicen que fue disruptivo, yo no digo disruptivo, o sea, él dedicó más a la parte pastoral, que era lo que él interpretó que la iglesia tenía que hacer. Y yo rescato sobre esa pastoral, justamente, rescato mucho el diálogo interreligioso. Lo que vimos en su funeral hace unos cuantos días es algo que está preñado de simbolismo. 50 jefes de Estado, entre ellos monarcas y no monarcas, ¿Es presidentes, una pero cantidad más importante que otros papados? muchísimo más importantes, 160 delegaciones. Está bien, hay delegaciones que no tienen que ser jefaturas de Estado Pero, o por ejemplo, gobiernos. Juan Pablo II, Hubo menos, ¿hubo hubo menos? menos. Yo no recuerdo en este momento el número fino, Pero pero hubo digo, menos. si hubo menos que Juan Pablo II, fue el papa más popular de la historia. Quizás el papa más popular haya sido Francisco. Yo diría el papa que a través de este diálogo interreligioso, a través de haber visitado 60 países, no, lo recuerdo bien, 60 países en 5 continentes, bueno, realmente En un tiene papado que no es tampoco 10, ¿cuánto es? 10 años. Claro, y bueno, es un papado, Francisco estuvo 12 años, 12. claro, los papados siempre Contando el fueron. 2025, que bueno. Exactamente, pero fueron breves. Llegó porque fue electo el 13 de marzo de 2013, o sea, Ujú, tenemos ahí la fecha claro, del sínodo cardenalicio que lo eligió, fue el 13 de marzo, o sea que cumplió esos 12 años, ¿no? sí. Eh,
llegó justo a cumplirlos, pero bueno, realmente tiene un simbolismo. Yo cuando veía a los jefes de Estado, cuando estábamos transmitiendo, justamente transmitían en vivo, y yo pensaba, digo, qué importante, ¿no? Qué símbolo, ¿Y ¿no? qué simboliza todo lo que pasó ahí con los jefes de Estado? Y bueno, simboliza, bueno, quizás tenga un simbolismo doble o triple. El primero es la gran interreligiosidad, porque vimos ahí a todas las religiones. Ujú, Detalle, ¿no? No menor, por cierto. Vimos a líderes mundiales que no son católicos, claro. pero estaban allí, Mm. dando un testimonio y rindiendo un homenaje a las honras exequiales Sin ir más del, lejos, Trump, ¿o no? sin ir más lejos, Que Trump. tampoco digamos, destaca por su buena educación, digamos. No, no, correcto. No es que fue por compromiso o por No, que las no, formas lo no, indicaban. no fue. Y atrás, ya que nombró a Trump, muy bien, voy a lo que seguía. Ahora, o sea, los vimos, perdón, sentados a Trump y a Zelensky. Delante sería, para nosotros quedó detrás de una pila bautismal. Y no solo eso, se acercaron Macron luego y el primer ministro británico. Ujú, ¿Eh? Algo muy simbólico, sí. que quizás muchos dicen puede haber evitado una tercera guerra mundial. No sé si es tan así o no, pero es importante, digamos. Sí, sí, Es sí. un signo. Pareciera su última gestión. Pareciera que, digamos, el Papa ya no en la faz de esta tierra, su cuerpo, bueno, de alguna manera estaba dando el último signo o Ujú. símbolo. Importante, digamos que por lo menos importante y destacado. O sea, El Papa nombró a todos los cardenales que están o que van a estar dentro de pocas horas encerrados en la Capilla Sixtina para elegir al próximo. no, no, por supuesto que no. ¿Sabemos qué porcentaje que sí y cuál es? No, sé que nombró algunos cardenales Por ejemplo, y hay 15 de América, que ahí es un porcentaje hay importante, ¿no? 15 de América y yo sé que 4, Sí, que son los que votan, hablemos de los argentinos, hay 2 que son nombrados por Francisco, claro, justamente. Después está Monseñor Poli, que ya era cardenal cuando asume en la Arquidiócesis de Buenos Aires y primado de la Argentina, obviamente, pero que había que suceder, ¿no? o sea, A ¿cuántos Jorge Mario. argentinos está ahí Bueno, entonces? hay 8 cardenales argentinos, pero son 4 con derecho a voto. Es decir, a ver, sobre el sínodo tenemos que decir, cardenalicio, que todos pueden ser electos. Sí. Es decir, todos son elegibles, vamos a decir en el término, pero no todos son electores. Electores son los que tengan menos de 80 años. ¿Por qué? Porque la Constitución Vaticana o la Constitución sí que está en vigencia es lo que está preconizando. Juan Pablo II, en el año, y le voy a decir la fecha, 22 de febrero de 1996, da la Constitución Apostólica. Esa Constitución Apostólica es Universi Dominici Gregis, es decir, para toda la Grey Católica del mundo. Ujú. Y establece en artículos como el 47, el 74, esas son cuestiones de derecho, ¿no? Obviamente, la forma del cónclave establece algunas cuestiones, nos dice quiénes van a ser electos, quiénes no elegibles. Y otro dato, lo que va a pasar en pocas horas, nos dice que constatada la muerte o constatado el fallecimiento del sumo pontífice, quien sea, en este caso Francisco, se procederá al colegio cardenalicio, o sea, a reunirse el colegio entre 15 y 20 días después. Ujú. Y no dice de la muerte del sumo pontífice, detalle nada más, es un detalle que no es tampoco tan trivial. Está bien, usted dice, sí, es a partir de la muerte, si los médicos declaran la muerte clínica, se murió, sí, correcto. Para el derecho es así. Ahora, hablemos de la Constitución, nos está diciendo a raíz de que se constate la muerte. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, entre la Ujú. muerte y que constaten la muerte. Hay un rito de constatación que es un rito muy antiguo, hoy se hace distinto, pero está basado en los antiguos ritos medievales. Está bien, era otro mundo. Cuando los reyes, moría un soberano,
se lo llevaba hasta su destino final, y ahí el macero real tocaba 3 veces con un intervalo, yo no voy a hacer los intervalos, majestad, majestad, majestad. Se daba vuelta sobre sus propios pasos y decía, pues que su majestad no responde, el rey ha muerto. Como el rey ha muerto, viva el rey. Se dirigía al próximo, al heredero. Eso no sigue sucediendo con los reyes, ¿o sí? Eso no sigue sucediendo tan así. Lo vimos cuando murió la reina Isabel II, la soberana por Sí, antonomasia, ¿no? Lo vimos, pero eso se hizo, digamos, de otra manera. Ya se hizo cuando estaba el féretro, veíamos los atributos, el Lord Chambelán rompió la vara, y cuando rompió la vara, ¿qué? Rompió la vara quiere decir que su poder terrenal terminó. No va a romper el cetro, aparte no lo podría hacer, pero bueno, pero rompió la vara simboliza el cetro, que simboliza a su vez el poder terrenal, bien. ¿correcto? Y dirigiéndose al nuevo monarca, ya Carlos III, le dijo, muerto el rey o muerta la soberana, viva el Viva el rey, rey. que ya se había hecho el rito de proclamación. O Claro. sea, tanto en Gran Bretaña como en el Reino Unido, es decir, como en las posesiones Nueva Zelanda y todas otras, se juró fidelidad al nuevo monarca. Bueno, ¿qué pasa? Unas horas después de fallecido el sumo pontífice, Francisco en este caso, Papa Francisco, que fue a eso de las 2:35 horas de Roma, estoy hablando, a la noche de ese mismo día, del lunes 21 en Roma, 20 horas aproximadamente, se hizo ese rito de constatación. Allí Kevin Farrell, el cardenal Camarlengo, bueno, Pongamos la foto, porque él ahí también va a está, tener un rol importante a partir de este 7 de mayo, sí, porque va a ser el supervisor de los procedimientos y el garante del secreto, que es algo también que genera, ¿no? En un mundo hiperconectado, permanentemente en contacto con el mundo exterior y con las noticias, ¿qué significa ser el garante del secreto de la votación? bueno, Él no puede ni llevar ni traer ninguna información vinculada a ninguno de los que están eso ahí adentro. desde ya que no, como todos los cardenales tienen esa misma obligación. Pero Y se puede les salir dijo, un, no sé, un carpetazo de último momento contra alguno de los cardenales que pueden ser, digamos, predilectos, que pueden ser... a ver, todo puede pasar, pero no ¿No les llega debería, la información? digamos, no puede llegar la información. A ver, Kevin Farrell, ¿no? Que lo estamos viendo en la imagen. Yo decía el otro día, no quisiera estar en sus zapatos. O sea, es una tarea delicada, harto Claro. delicada. ¿Por qué? Ya lo que tuvo que hacer, hasta ahora lo hizo con gran probidad. ¿Qué es el camarlengo? Uy, ¿qué es el camarlengo? Bueno, ¿De dónde viene la palabra la tampoco? palabra viene de Kamerling, del franconio alemán, sí, alemán estoy diciendo, o germánico, franconio, Kamerling, es el secretario de cámara, el camarero regio. Eso era el secretario de cámara. Entonces, es el que tiene los papeles del secretario privado del sumo pontífice. Bien. Vamos a ponerlo más fácil, ¿qué es eso en realidad? ¿Los ¿No? papeles del sumo pontífice siguen adentro de su habitación? Claro, no, se toman los Ya se papeles, tomaron, ya los los tomaron. toma el cardenal Camarlengo Ujú. en presencia de otros cardenales, obviamente en presencia de los médicos del sumo pontífice, porque ¿quién va a decretar la defunción? Los médicos, claro. Claro, pero le pregunto puntualmente porque apareció el cardenal Angelo Becciu, que dicen, y hubo toda una serie de hipótesis, que el propio Francisco, antes de morir, en una carta había dejado especificado que por los delitos que se le imputaban y por los cuales había sido condenado, quedaba afuera de la posibilidad de ser un votante dentro del cónclave. Claro, Eso, de por ser ejemplo, elector y de ser electo, pero correcto. digo, eso, por ejemplo, está entre los papeles que el camarlengo tuvo que sacar de la residencia. Puede estar o no puede estar. Todavía no Puede lo habérsela dijeron. dejado, todavía no lo han dicho. La carta yo no la he visto que haya aparecido hasta el momento, pero puede ser Pero él que puede aparezca. dejar mensajes póstumos entre su documentación. Sí, claro. O sea, a ver, el camarlengo toma la documentación, sella los aposentos de la vivienda en Santa Marta, que era donde había elegido vivir el Papa Francisco, y en medio de
las personas que hemos nombrado, destruye el anillo del pescador, que es el anillo, porque muchos especulan, ¿no fue inhumado? No puede ser inhumado con el anillo del pescador, porque es el sello regio, es el sello de la documentación. Estoy diciendo, tengo un anillo de sello puesto. El que llevó Francisco, ¿no? El Papa Francisco, era el anillo que creo que yo le conocí, no quiero decirlo, pero él ya lo tenía. O sea, él firmaba con ese anillo. Claro, él tenía que, los documentos se lacran con ese anillo. Y lo usaba, dice, él no lo usaba en las ocasiones ceremoniales, Claro. en las misas, en las cuestiones que tenía que usarlas. No es que era que lo usaba todos los días, No, obviamente. como lo hacían otros papas, ¿no? Que Bueno, lo han también usado. debe tener ser una cuestión de salud, porque hay cuestiones que te hacen inflamar los dedos. No, correcto, pero él elegía no usarlo y después lo usaba, sí, cuando tenía que usarlo, por supuesto. Y eligió ser inhumado con su anillo, con el que él tenía, que es un anillo como puede ser Común y cualquiera que corriente. tengamos nosotros, ¿no? Creo que era de plata y oro, pero un anillo de sello, que pienso que nosotros podemos tener uno más suntuoso, ¿no? A eso me refiero. Bueno, entonces, Kevin Farrell es el que procede a hacer todo este rito, llamarlo, hacerlo. A partir de esa constatación, tenemos entre 15 y 20 días. Y la fecha elegida fue el 7 de mayo. Nos daba entre el 5 y el 10 de mayo. Bueno, eligieron el 7, correcto. Puede ocurrir, vamos a ver a quiénes son los, esto es el 7 de mayo, es cuando va a comenzar, se especula, puede ser cuántos días que estén encerrados y cuántos días puede ser y cuántos días cree usted que van a ser. Bueno, a ver, eso no lo podemos saber. ¿Cuántos días pueden ser? Si puede durar horas, si puede durar días, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que yo creo? Bueno, puedo inferir o creer con... sí, y me puedo equivocar, por supuesto, nos podemos equivocar todos, porque hay cuestiones que no podemos manejar y que no pueden, que no van a trascender, que quizás haya un acuerdo ya previo, que se piense, y que eso nos dé un sínodo cardenalicio breve. Yo pienso que no va a ser muy largo. Tengo esa sensación. Vamos a ver cuántas veces se va a votar. Eso lo tenés, ¿no, Alejo? Cuántas veces se vota, ¿no? Desde el primer día que están reunidos hasta poder encontrar la fumata blanca que da como mensaje el nuevo Papa. Que pueden ser hasta 4 votaciones por día. Claro, la votación a puertas cerradas, ahí está, ¿no? Que es bajo vigilancia, que el primer día hay una votación, que luego hay 4 votaciones por día y que tiene quien obtenga 2/3 de los votos será el próximo Papa. Exacto. En esa votación todavía no sabemos si Becciu va a estar. Bueno, no lo sabemos todavía. Todo haría inferir que no. Que no. Pero ¿Y bueno. este lugar tiene que ser reemplazado por otro? No. 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 Es decir, a ver, en este caso está dando cerca de 135. Hay 2 que no podrían llegar por motivos de salud, lo cual nos deja en 133, y si Becciu no va a estar, nos deja en 132. Estaba leyendo esto de que por primera vez 2 estados de un lado al otro del planeta cuentan con cardenales autóctonos, ¿no? Como el de Haití, el cardenal Chibli Langlois, Langlois, de Cabo Verde, Arlindo Furtado Gómez de la República Centroafricana, bueno, no sé cómo se pronuncia, de Papúa Guinea, Nueva Guinea, Nassassin. Bueno, pero digamos, eso nos da la idea que hay muchos que no se conocen. Claro. Y que a medida que van llegando a la Santa Sede, se van conociendo. El conocimiento también debe ser. O sea que debe haber una posibilidad obvia de acuerdos políticos previos o de acuerdos... A ver, tiene que haber un previo conocimiento. A ver, ¿qué significa el sínodo cardenalicio? Y esta monarquía electiva es la elección del más apto o de quien consideren más apto. Sería un gobierno monárquico, sí, pero aristocrático a la vez, entendiendo al término como aristos y kratos, de donde proviene, o sea, el gobierno de los mejores. Y esta aristocracia, a ver, los mejores entre sí se deben conocer para poder, digamos,
allanar el camino y llegar. Tiene que tener una mayoría absoluta, o sea, perdón, no es mayoría absoluta, sino que los 2/3, una mayoría especial, eso quise decir. Este, pero quizás no se llega a esos 2/3 entre los más votados y allí vaya a ser hilar más fino, por eso son las 4 votaciones por día. A mí me generó mucha curiosidad después de ver la película Cónclave, la Sí, posibilidad de las negociaciones y los cambios entre los favoritos que se pueden estimar previo a una votación. Tal vez ahí obviamente juega la ficción, ¿no? exacto, Toda la exacto. intriga, no sé si es tan así como puede suceder, porque había información que llegaba al cónclave y que modificaba la negociación del camarlengo en relación a los demás, etcétera, etcétera. Mucha cosa obviamente de ficción, pero era muy importante lo que pasaba ahí en la convivencia. Justamente ese tiempo de convivencia, ese tiempo de estar aislados del mundo, por eso las señales hoy de celulares, estamos hablando telefoninos, ¿no? En italiano, y todo eso no se entiende que no van a llegar. No, pero en la película Cónclave, el secretario del Camarlengo sí tenía acceso al mundo exterior. Bueno, claro, ¿qué pasa? A ver, las películas pensemos que siempre idealizan un poco las Claro. cosas, ¿no? No siempre son, o sea, la película es una puesta en escena, hay películas que son ¿Usted más la vio? fidedignas con la realidad, yo la vi, sí, la vi y ahora creo que ha batido récords. Sí, estuvo, Yo ya la había visto, pero ahora ha batido récords a medida que los acontecimientos se fueron precipitando, ¿no? pero no es tan así como que el Camarlengo tiene un secretario que sí tiene. Yo quizás no es tan así. A ver, digamos que en todo mundo se tejen intrigas, manejos, eso lo sabemos. Sí, O sí, como sea, la hasta en política. una conversación de 2 personas o más, ya la hay. Entonces, no podemos inferir, digamos, ser inocentes y decir, no, aquí Van a estar esto, hablando de. pero por supuesto, ni de bueyes perdidos, ni nada que se parezca. Entonces, quizás deben estar imbuidos de eso. Por eso se piensa siempre, se pensó en su momento en la Capilla Sixtina. O sea, desde el Papa Sixto IV, de allí el nombre de Capilla Sixtina, que se inaugura en 1483, justamente es el que dice, y después tuvo un sobrino ese papa, que fue Julio II, otro papa, y el Papa Julio II fue un gran impulsor para la iglesia. ¿Por qué? Es el que le encarga pintar los frescos a Miguel Ángel, Claro, el pero techo de la un Capilla poco Sixtina. el sentido por el cual Miguel Ángel hace una pintura tan imponente tenía que ver también para eventos como este cónclave en el que Claro. tenían que prestar una atención, bueno, están siendo mirados y están ocupando un lugar, Es decir, un lugar que da realmente los 20 o más metros que tiene de alto, no, eso no lo sé. Digamos, los metros que tiene, que no son tampoco tantos, pero sí es imponente, eso debe ser algo majestuoso, pienso yo, ¿no? Y da esa impresión. Incluso lo hace Miguel Ángel, Michelangelo Buonarroti, que es su verdadero nombre y apellido, era arquitecto. mm, Aparte de ser un gran escultor, él se destacaba en la escultura, era lo que más le agradaba. Y cuando hace este encargo, que no, tengo entendido por la historia que no le fue muy grato al principio, porque tuvo que pintar prácticamente mirando hacia arriba y con los frescos cayéndose. O sea, eso no es tan sencillo de no, hacer. Pero nos da una idea que, por ejemplo, que es tiene una arquitectura que está dibujada, es una arquitectura que digamos que nos da semejanza, ¿correcto? ujú. O sea, no está en la arquitectura real, sino que está dibujado. Eso da una impresión de majestuosidad, no realmente. O sea, imbuir justamente esa Capilla Sixtina para una cosa tan importante Claro. como es un cónclave o un sínodo cardenalicio, ¿no? Vamos a ver algunos de los favoritos, Sí, de quiénes son, por lo menos los que dicen los medios que son los favoritos, y ahí encontramos como una mezcla de personalidades diferentes, de sí. gente que podría seguir el legado de Francisco, como quienes podrían seguir otro rumbo totalmente
opuesto, ¿no? No sé si Paulini, vemos a uno, ¿no? Cerca sí, de la imagen Paulini, del extinto Papa. Lo Supi, vemos a Supi. Supi que era bastante cercano, ¿no? A Era bastante Francisco. cercano a Francisco, sí. En Sara, que todo lo contrario, Sí, sí, todo lo contrario, que todo lo sí. contrario y que tuvo expresión, bueno, desde todos lados es el más conservador, creo, ¿no? El más conservador, sí, Después sí. está Tagle Tagle, sí. en Egdo, ¿cómo se Egdo, sí. Egdo, y Turkson, Y Tucson, sí, sí, sí. Sí, más o menos son los nombres que están en danza. ¿Podrán ser uno de los 6? ¿o Sí, no? sí, claro. O no. Ujú. O no. ¿Y qué pasó con Francisco? ¿Era uno de los preferidos? No en ese momento, cuando él llega a Roma, es decir, por lo que se sabe, siempre se puede inferir. En las votaciones, cuando se elige a Ratzinger, que fue Benedicto XVI, Francisco se dice que Jorge Mario Bergoglio, vamos a retrocederlo al nombre secular y al cardenal, había sido uno de los más votados y con posibilidades. Eso es lo que se dice, O hasta sea, en donde el se puede saber, anterior del papado. anterior papado. Muy bien. Pero cuando llegamos Cuando llegamos a la al elección por la cónclave este, renuncia, digamos, de Benedicto XVI, por esa abdicación de Benedicto, bueno, ahí se llega. Se dice que Francisco no estaba entre los predilectos de ese momento, ¿no? Depende de muchas cosas, pero que hubo que hacer como un desempate, vamos a decirle, no lo podemos saber a ciencia cierta. Estas son las versiones que corren. Bueno, vamos a manejarnos por las versiones, que es peligroso, como yo siempre digo, pero digamos que, y de allí salió un tercero en discordia, pudo haber sido así. Pudo haber sido, digamos, no decimos que no. Más allá de eso, digamos que el sentido del cónclave, a ver, del sentido de un sínodo cardenalicio tiene un sentido temporal y un sentido espiritual. Querramos o no, ¿no? Yo digo siempre para los creyentes, para los no creyentes, bueno, esto es una cuestión. Es un gobierno pro tempore, entonces, bueno, vamos a decir que el gobierno del Camarlengo es pro tempore y que esto se tiene que ser una cuestión que tiene una cuestión temporal y una cuestión que va más allá. Por lo tanto, no lo podemos saber y quizás esté bien que así sea, porque, a ver, un sínodo, que es algo para propender a una aristocracia, para elegir entre los mejores, usted fíjese que el Sacro Imperio Romano Germánico, voy a una cuestión temporal, ¿no? En este caso, que era un poco el Carlos V, por ejemplo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era Carlos I como rey de España. Por ejemplo, el Sacro Imperio Romano Germánico tenía electores. Estos electores eran los que procedían a elegir a quién era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y en Europa, reductio ad unum, o sea, todos en uno, o reducidos a uno, el poder temporal lo tenía sí el emperador, el que fuese emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y el poder espiritual lo tenía el Papa. O sea, reductio ad unum era el papado el que tenía justamente ese poder espiritual. Entonces, digamos, era otra la performance del mundo, estamos hablando quizás del año 1500, 1600, 1700, ¿no? En la figura. Entonces, digamos, era otra cosa, pero digamos que la historia nos lleva a tener la idea de lo que era, ¿no? claro, Correcto. pero a mí se me ocurre que una personalidad con la impronta de Francisco o de Jorge Mario Bergoglio, igual, él tuvo siempre una impronta, en un cónclave pudo haber destacado, más allá de que no podemos saber qué es lo que sucedió, en la impronta de un líder, ¿no? Es algo muy llamativo que es imposible que pase desapercibido en una convivencia de 135 No, cardenales, claro, por ¿no? eso esa convivencia es tan importante, Claro, ¿no? por eso digo que Esa no está todo dicho y que no no está. sabemos quién puede ser el Puede tapado. surgir, puede, Exacto. claro, puede surgir. Es decir, siempre se está abierto y digamos, este tipo de reuniones
siempre están abiertas, ¿no? A todo tipo de cosas. Por eso, más allá, yo digo, de las especulaciones, que yo no digo que estén ni bien ni mal, no, 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 digamos, el mundo quiere saber y está bien, pero dejemos que fluya Claro. y que esto se vaya dando y que sea un bien para la humanidad, Sí, siempre, porque la ¿no? verdad es que en ese rol de puente, ¿no? Que tenía Francisco, sí que ha hecho mucho por acercar posturas y en el momento actual geopolítico es un momento a donde se requiere de encuentros más que de Eh, más quiebre, ¿no? Exactamente, o sea, tiene que haber signos, como los hubo cuando fue la misa exequial y las exequias del Papa Francisco. Todos estos signos llevan a algo, siempre, y hay que estar muy atentos, porque los signos, los signos simbolizan, digo yo siempre, y los símbolos son los que nos llevan a mirar en nuestro Pero derredor. ¿usted cree que el encuentro entre Zelensky y Trump tuvo algún... A ver, fue un símbolo preparado tal vez políticamente o preparado, digamos, a conciencia, porque dos líderes de esas características sentados en ese lugar, sabiendo el significado y el mensaje que tenía esa foto en el momento en el que los cardenales no estaban en el cónclave, tal vez fue un mensaje de expresión, ¿no? Yo digo que fue un mensaje de expresión y también otro momento importante que la misa en sí los tiene, la misa exequial, a eso me Sí. refiero, cuando viene el saludo de la paz. Ujú. Todos los líderes mundiales y las segundas y las terceras y las cuartas filas lo vimos como se saludaba. Uno dice, bueno, eso está en la misa, Aparte, es el uno en la saludo. vida, ¿cuántos papas ve? Dos. Entonces, uno no puede comparar, a no ser que sea un historiador. Bueno, eran muchos, eran pocos, era muy significativo. Eso me lo puede decir usted. Digamos que en el momento histórico que estamos viviendo es muy Eran significativo. muchos. Eran muchos y muy significativos. Yo pienso que la presencia que tuvo el Papa Francisco para despedirlo, para darle su último adiós, de todos estos líderes, 50 jefes de Estado, ¿no? Muy, muy, muy icónico, muy simbólico. Digamos que ha concitado un gran interés. Entonces, muchos dicen, bueno, un papa que fue disruptivo. No, no, ¿por qué? A ver, un papa que cumplió su misión de pastor y que interpretó un momento de la historia. Claro. Y que ese momento de la historia puede haber sido muy acertado para poder dar paso a otra cosa. Veremos a qué, ¿no? Que se quiere también. Una última pregunta. ¿Puede haber tenido que ver la ausencia de Máxima Zorrigueta con alguna cuestión protocolar vinculada a el mismo origen de nacionalidad? Pese a que Máxima obviamente es holandesa, el Papa ya también era el presidente o el sumo pontífice del Estado del Vaticano, o sea que estamos hablando de un jefe de Estado y una noble de los Países Bajos, pero los dos tienen origen en Argentina y no sé si eso puede tener alguna vinculación con la ausencia de Máxima o no. No, mire, le digo, Máxima es reina consorte hoy de los Sí, Países Bajos, que es un cargo ceremonial y un cargo, vamos a decir, acompaña a su esposo, es muy importante desde luego, pero Máxima no es la que tiene el derecho a sucesión. Si algo le sí. pasase, no pretendemos que así sea. A Guillermo de los Países Bajos, al rey Guillermo, la inmediata sucesora es la princesa Catalina Amalia, ¿no? Ujú. Como ya lo está decretado y ya tiene su mayoría de edad. Entonces, a ver, la no presencia, digamos que el que hayan faltado, vamos a decir, Máxima y Guillermo Alejandro de los Países Bajos, se debe a que el 29 de abril fue el Día del Rey, es decir, Sí, todos los 29 de pero abril es tan importante. pero se conmemora siempre el sábado inmediatamente anterior o posterior. En este caso correspondía el inmediatamente anterior porque el 29 fue martes, recordemos. Sí, Entonces, para ellos el Prinsestad, yo no lo sé pronunciar porque el neerlandés no lo domino, pero el Día del Rey es eso, digamos, es muy importante y el rey
y la reina consorte no pueden estar ausentes en ese día, salvo que sea una cuestión de enfermedad, No, pero una era cuestión más. medio curioso, ¿no? Que esté todo el mundo No, no, de bueno, velorio pero está, digamos, originado en eso. Sí, está Está bien, está originado bien. en eso, ¿no? Entonces, sí estuvo el primer ministro, el Sí, premier sí. de los Países Bajos, sí estuvo, fue uno de los líderes justamente que estaba presente. Entonces, bueno, digamos, no deja de ser, digamos, pero eso obedeció a eso, no a otra cosa, digamos, Ujú. ¿no? La Argentina, yo digo que ha sido bendecida en tener a un papa argentino, el Papa Francisco, y a tener a una reina consorte, que no es poco, Ujú. de los Países Bajos. Y yo espero que eso sirva para haber unido a los argentinos. No sé si sirvió o no sirvió, pero eso depende de la gente y no de Sí. los símbolos. Tenemos la oportunidad, pero las oportunidades hay que saber aprovecharlas también, ¿no? Arnaldo, muchísimas gracias por Por estar acá favor, en Border, ¿eh? Un placer. un Si les placer también interesó para mí. el material, compártanlo, denle like, suscríbanse y activen las notificaciones para enterarse de todo lo que vamos subiendo. Nos vemos la próxima.